Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto, un placer estar una vez más con todos ustedes en esta noche compartiendo nuestro estudio bíblico. Para empezar, quisiera tener una palabra de oración en favor de todos ustedes, los que están en sus hogares. Vamos a poner este día en las manos del Señor y todo lo que vamos a hacer para que sea guiado por nuestro Señor Jesús y que pueda ser de bendición para todos nuestros corazones y nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios que estás en el cielo, te doy gracias en esta noche porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Porque cada día podemos evidenciar el amor tan grande que tú tienes para con todos nosotros, Señor, al permitirnos levantarnos cada día, teniendo en cuenta que muchas personas no logran hacerlo, Señor. Pero tú en tu infinita misericordia, Señor, permites que nosotros podamos respirar una vez más y podamos agradecerte por la vida que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros, mi Dios. En esta hora yo te pido, Jesús, que tú seas mirándonos, tomando nuestras vidas, Señor. Mirando nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Y si hay en nosotros, Señor, algo que a ti no te agrada, alguna mancha, algún pecado, Señor, yo te pido que tú nos perdones, que tú limpies nuestras vestiduras, Señor, y que tú nos llenes, Señor, de tu luz y de tu salvación, Jesús. En esta hora yo te pido, Señor, que tú seas tomando este tiempo que con mis hermanos hemos decidido, Señor Jesús, dedicar para ti, Señor, porque solo tú mereces y eres dueño de todo nuestro tiempo, de todo nuestro amor, de todos nuestros pensamientos, Señor Jesús. Te pido, Dios, que en esta hora tú seas hablando a nuestras vidas, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos crecer y recibir de ti, Señor. Que la bendición que tienes para nosotros, Señor, en esta hora sea llenando nuestras vidas, llenando nuestros corazones, Señor Jesús. Que tú seas tomando la palabra, Señor. Que tú seas, oh Dios mío, poniendo palabras de sabiduría, Señor, en nuestro pastor que tiene para compartir con nosotros en esta hora, Señor, tu palabra. Ahora yo te ruego, Padre, que tú seas tomando cada tiempo y cada momento, Señor, en tus manos. Queremos que se haga tu voluntad, Señor Jesús, en nuestras vidas. Que todo se haga conforme a como tú lo tienes planeado y proyectado en nuestras vidas, Señor. Y que a través de tu palabra, Señor, nosotros estemos más cerca de comprender y entender cuál sea tu buena voluntad, agradable y perfecta para con tus hijos, Señor. Toma ahora, Señor, este momento, este tiempo, la vida de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, Señor, y que tú seas bendiciéndonos, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú sigues bendiciendo a tu pueblo y cada día sigues demostrando tu amor, oh Dios mío, y tu fidelidad a través de todas las bendiciones y de la provisión que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, en este momento. Y te pido, Señor, que tú seas llenando nuestras vidas de tu amor y de tu misericordia, Jesús. Quiero que en esta hora podamos compartir cantando un himno, el himno número 191. Para mis hermanos que se encuentran aquí, himno 191, y en sus casas, quienes estén en un himnario, y quienes no, pues vamos a prestar atenta nota a la letra de este himno, que me parece uno de los himnos más lindos que podemos encontrar en nuestro himnario de fe y alabanza. Himno 191, nadie pudo amarme como Cristo. Mis hermanos que se encuentran aquí ya lo tenemos. Amén, amén. Vamos a cantar entonces para la gloria y honra de nuestro Señor. A la voz de 3, 2, 3. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo.
su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Cada día viene a darme nuevo aliento y a mi corazón infunde dulce paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que en el cielo pueda ver su faz. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. Nadie pudo amarnos como Cristo. De la misma manera vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Vamos a leer el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 2, versículos 1 al 16. Voy a leer en favor de todos ustedes, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado,
por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Quiero compartir con ustedes otro himno antes de pasar a nuestro pastor. Himno número 101. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Gracias, Señor, te damos una vez más porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Jesús. Gracias, Señor, por el inmenso amor que tienes para con nosotros, Jesús. Y yo te agradezco, Señor, en esta hora por la palabra que tienes preparada para nosotros, Señor. Porque tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Para que nosotros crezcamos, Señor, y para que podamos conocerte cada vez más. Yo te pido, Señor, que tú pongas tu palabra en la boca de nuestro pastor. Oh Dios mío, y que tú seas usándolo como un instrumento, Señor, de gloria, de honra, para bendición de tu pueblo, Señor Jesús. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero invitar a nuestro pastor que sea pasando por aquí para compartir con nosotros la palabra. Damos gracias al Señor, nuestro Dios, por su bondad, su misericordia, su gran amor y sus muchos cuidados para con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor que ha sido fiel, que ha estado proveyendo, sustentando, cuidando, guiando. Gracias damos al Señor por tanto amor, como cantábamos ahora. Nadie pudo amarme como Cristo, y nadie jamás nos podrá amar en esa misma medida y proporción en la que el Señor nos ha amado. Continuamos entonces, mis hermanos amados, en esta noche
con nuestra serie de estudios bíblicos basados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y como leyéramos con el hermano Lemuel en el capítulo 2, voy a invitarlos una vez más que puedan escuchar desde sus casitas, los que tengan su Biblia a seguirla. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios comienza contra los que practican tales cosas, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Padre, bendecimos tu nombre y tu presencia. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y el reconocimiento a ti, porque solo tú eres Dios y no hay otro como tú, tan misericordia, tan lleno de amor, tan lleno de paciencia, tan lleno de verdad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Háblanos en esta hora, Señor, porque queremos escuchar tu voz, queremos ser enseñados por ti. Padre, bendice a las personas que hoy tienen la oportunidad de escuchar esta palabra, Señor. Bendice sus corazones, bendice sus familias, oh Dios, y a los que están enfermos, por favor, extiende tu mano de poder, tu mano sanadora sobre sus cuerpos y tócales, oh Dios, y sánales según tu misericordia, según tu grande bondad, según tu divina y santa voluntad. Padre, oramos en el nombre soberano de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Los grandes principios en que se basa el juicio de Dios sobre la conducta humana. Los grandes principios en que se basa el juicio de Dios sobre la conducta humana. El texto inicia diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A través del capítulo 1 del libro de Romanos, hemos delineado la historia horrenda de la raza humana, desarrollada en iniquidad e idolatría, particularmente desde el diluvio, y hemos visto la pavorosa denuncia compuesta por más de 20 cláusulas que terminan en el capítulo 1. Y ya ustedes recuerdan que hablábamos de todas las obras que hacían, que el apóstol registra allí, hablando de homicidios, avaricias, maldad, fornicación, llenos de envidia, y es una lista un tanto larguita, tiene unos 23, 24 aspectos. Entramos entonces al más grande pasaje de toda la Escritura en cuanto a los principios y trámites de Dios en su estimación, o podríamos decir en cuanto a los juicios concernientes a sus criaturas. Si Dios es el juez de todo, y si todo el mundo tiene que venir bajo el juicio de Dios, como dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley,
para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie puede escapar a este juicio. Naturalmente, Dios se empeñará para que los grandes principios de su actuación sean conocidos por los hombres, de modo que estos puedan saber de antemano su manera de decidir y de actuar. De otra manera, los hombres se podrían a imaginar cosas vanas acerca de Dios, del verdadero Dios, y abrazarían sus errores para su propia condenación. Esta generación se olvida muy pronto el carácter personal de las relaciones de Dios para con los hombres. No se nos olvide que Dios, nuestro Dios, es un Dios personal y se relaciona personalmente con el hombre, sea que se trate de la salvación o que se trate de la condenación. Es un trato personal. Pero si Dios es Dios, debe ser el juez de todos. El mismo Dios está tras toda la revelación de su palabra en cuanto a sus obras y sus caminos, y solo el necio es quien dice en su corazón: no hay Dios. Notemos entonces que habla en su corazón, no en sus deseos, que habla en su corazón, en sus deseos, no en su razonamiento o en su juicio. Dios creó al hombre a su imagen. Eso dice la Escritura. Si somos personas, Dios también lo es. Tenemos sentimientos personales. También Dios tiene sentimientos personales. Dios no puede cambiar. Ahora, cada criatura está en relación con Dios de acuerdo con lo que Dios es. Y Dios no puede cambiar. Recordemos que ese es uno de los atributos de Dios. Dios no cambia. La inmutabilidad. Entonces, tienes que encontrar a Dios tal como Él es y no como quisiéramos que fuera. Muchas veces hasta decimos: ay, si yo fuera Dios. No, pero usted no es Dios. Y tenemos que encontrar a Dios tal como Él es y no como nosotros quisiéramos que fuera. Si tienes a Cristo, ya lo has encontrado. Si no tienes a Cristo, aún has de encontrarte con Dios en su infinita santidad, en tu contra en el día del juicio. Ahora bien, el capítulo 2 de Romanos trata de los que no creen, lo que en sí significan las terribles revelaciones del capítulo 1. En consecuencia, entonces, en el capítulo 2 encontramos dos grupos que se han constituido en jueces de los demás. Primero, los que desaprueban a las personas manifiestamente malas de la humanidad, considerándose mejores ya por razones de raza, de civilización, de ambiente, de educación, de cultura, hasta de posición económica. Y un segundo grupo, los que desaprueban a los malos pensándose ser mejores por su religión. Que eso es lo que el apóstol Pablo plantea cuando trata de los judíos. La posesión de por poseer las profecías o los oráculos, como dicen algunos. Cabe entonces decir que en los días del apóstol Pablo, este grupo estaba formado por los judíos. En el capítulo 2, en el versículo 17, el apóstol dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, para la primera clase
los pecadores respetables que se tienen por mejores, Dios establece 6 grandes principios de su estimación o juicio acerca de los hombres y añade un 7º principio para los de la segunda clase, que son los pecadores religiosos, de quienes Dios declara que el mundo mismo desprecia la incompatibilidad entre la práctica y la profesión de su religión, entre la teoría y la acción, entre lo que dicen y lo que hacen. Ahora, por haber sido tan negra la historia de nuestra raza, según se desprende del capítulo 1, 3 veces Dios los entregó. Al leer tal narración, nos encontramos en particular peligro, porque se nos abren tan fácilmente las puertas de la cámara de muerte de la justicia propia. Muy presto entonces caemos en el error de que Dios no está hablando de nosotros en este capítulo, sino de los idólatras paganos que descendieron hasta adorar las cosas que se arrastran. Pero recordemos que por medio de esta triste historia, Dios llega pronto al estudio definitivo del hombre. Porque al final de ella se declara que los hombres están llenos de toda injusticia. Los hombres están llenos de toda injusticia. Ahora, Dios declara más adelante que no hay distinción entre los hombres, considerando como pecadores, y publicará la verdad de que solo hay un camino de salvación para todos: la sangre derramada del Redentor, la sangre preciosa de Cristo Jesús derramada en la cruz, en el Calvario. Pero aquí, como ya se ha dicho, Dios obstruye el camino del escape, primero a toda especie de jueces, de los demás moralistas, toda la gente moral, los cualesquiera que juzgan, y segundo, a los que tratan de escapar de la culpa y del juicio amparándose bajo un techo religioso, y sean judíos como en los tiempos del apóstol Pablo o cristianos como hoy. Porque algunos creen que están seguros porque se han matriculado religiosamente, porque tienen un apellido evangélico. Ahora, mencionaremos entonces de forma clara los 7 grandes principios del juicio de Dios. Primer principio: el juicio de Dios es según verdad. Versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Segundo principio: según la culpa acumulada. El juicio será según la culpa acumulada. Tercer principio: el juicio será según las obras. Miren, en el versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el 6 dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que este es el tercer principio, que ese juicio va a ser según las obras. Un cuarto principio dice que es sin acepción de personas. En el versículo 11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. El quinto principio
según la práctica y no el conocimiento. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No es según la práctica y no según el conocimiento, como dice Santiago, que no hay que ser oidores olvidadizos, sino oidores hacedores de la palabra del Señor. El sexto principio: el juicio de Dios alcanza los secretos del corazón. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y el séptimo principio, que según la realidad de la religión, no la profesión de ella. Y eso lo trata el apóstol Pablo desde el versículo 17 hasta el versículo 29, hasta podríamos decir que hasta el versículo 8 del capítulo 3. Entonces, en esta noche vamos a hablar de los primeros dos principios: el principio de Dios según verdad y el principio según la culpa acumulada. Según el primer principio, habla de que este juicio será según verdad, según la verdad y no según las imaginaciones humanas. Los versículos 2 al 4 dicen: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, mis amados hermanos y amigos, el versículo 2 describe el primer principio del juicio de Dios, que es un juicio que será según verdad. Primero, entonces, el juicio de Dios es según verdad. Todo hombre es naturalmente ciego a su propio estado y a sus propios pecados, porque desafortunadamente los ojos nunca miran hacia adentro, los ojos siempre miran hacia afuera. Y siempre estamos mirando las fallas de los demás, pero nunca miramos nuestras propias fallas. Porque todo hombre es naturalmente ciego a su propio estado y a sus propios pecados. Ningún hombre puede imaginarse que será tratado en justicia por Dios, a menos que sea poderosamente convencido por el Espíritu Santo de Dios. El versículo 3 lo demuestra. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, la palabra aquí empleada es logixomai, es una palabra griega que se traduce como razonar. Entonces describe los cálculos falsos con los cuales los judíos se persuadían de que escaparían del juicio con que Dios visitaría a los gentiles. No, eso es solamente para ellos, eso no nos toca a nosotros. Pero el apóstol Pablo no considera a los judíos como clase, no trata de ellos como una clase, sino hasta el versículo 17, cuando dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, en la primera parte del capítulo trata de despertar a todos los hombres del sentido de seguridad que nace del amor propio y de la autolisonja, porque generalmente para nosotros mismos somos muy misericordiosos,
e inclusive pedimos misericordia y que se nos trate con guantes de seda, pero cuando se trata del otro, queremos tratarlos no con misericordia, sino con guantes de hierro. Ahora, debemos aplicar estas escrutadoras frases a todas las personas respetables, a todos los que, estando impenitentes, juzgan sin embargo a los demás. Jesús, hablando a la multitud de su época, le dijo que primero había que sacar la viga que está en tu propio ojo para que puedas mirar la basurita, la pajita que está en el ojo de tu prójimo. Dios ve los hechos, más aún los motivos que respaldan los hechos en la vida de cada criatura. Por supuesto, en todo este capítulo y en la primera parte del tercero, Dios, cuyo nombre es amor, se propone arrancarnos las falsas nociones acerca de Él y de su procedimiento judicial y arrojarnos a los brazos de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, quien ha llevado la ira de Dios como nuestro sustituto. La Escritura dice que nuestro castigo cayó sobre Él. Él mismo llevó en su cuerpo, sufrió el castigo que nosotros merecíamos por nuestras acciones. Pero sea que te decidas o no correr hacia Cristo, tienes que enfrentar estos hechos. Quieras o no quieras, los tienes que enfrentar. Dios es Dios de juicios y Dios de verdad. Mira cómo Él no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ahora, no es que Dios se deleite en juzgar y condenar, porque Él ha dicho definitivamente que el juicio es su obra extraña. Miren, en Isaías capítulo 28, en el versículo 21, es un versículo lindo. Isaías 28, 21. Para Dios el juicio es cosa extraña. Porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Refiriéndose al juicio de Dios. El juicio de Dios es su obra extraña. Sin embargo, tiene que juzgar y hacerlo según verdad, de acuerdo con los hechos, de acuerdo con las realidades que naturalmente le son conocidas. O sea, Dios no se va a inventar nada. Dios no va tampoco a contratar falsos testigos. Ni con Dios van a aparecer los falsos positivos. Porque Dios va a juzgar según verdad, según las realidades que naturalmente Dios las tiene conocidas. Porque Dios lo sabe todo. Dios no necesita de jurados para decidir en ningún caso. Él mismo es testigo, es jurado y es juez. Dios no necesita contratar a nadie, ni siquiera jurados de conciencia. No. Ahora, en los versículos 3 y 4, vemos a Dios que trata con la detestable locura del engañoso corazón humano que sueña escapar del juicio de Dios con solo juzgar a los demás, a pesar de practicar las mismas cosas. Engañoso y perverso es el corazón
más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Miren, mis amados, Dios, no creas que por tú juzgar a los demás, por señalar a los demás, por apuntar con el dedo al otro, tú vas a escapar. No, no. Porque tú que juzgas, dice la Escritura, haces las mismas cosas y aún peores, como diría mi abuela, con ñapa y con ventaja. Alguien dijo, odiamos nuestras propias faltas cuando las vemos en los demás. Odiamos nuestras propias faltas cuando las vemos en los demás. Pero esta condición todavía más lejos que eso, porque quita a Dios directamente de su trono y lo hace cómplice de la culpa. Y lo hace cómplice del pecador culpable, solo porque ciertamente este pecador vitupera en alta voz los pecados de los demás mientras él comete los mismos. Además, semejante juez de los demás llega a estar ciego a las constantes misericordias de Dios hacia sí mismo, sin sentir la necesidad de ella, y en la ceguedad de su justicia propia no sabe que la bondad de Dios es para conducirlo al arrepentimiento personal en vez de juzgar a su prójimo. Eso es lo que busca la bondad de Dios, la longanimidad, la misericordia, la paciencia de Dios, es llevarlo al arrepentimiento. Nótese también los grados, estadios de la bondad de Dios durante la vida terrena de tal hombre. Primero, es la bondad de Dios perseverando, preservándolo diariamente, proveyéndole y protegiéndole, a pesar de. Segundo, al ser menospreciado por él, la divina bondad, aparece la clemencia de Dios. Dios no hiere de inmediato al orgulloso ingrato, sino que continúa mostrándole su bondad, retardando la ira, aún en tiempos cuando acechan en su derredor las enfermedades, los peligros o la muerte. A pesar de eso, entonces mire cómo son los estadios o grados, si quiere, de la bondad de Dios. Primero está la bondad, luego la clemencia, y en un tercer, cuando es menospreciada toda la bondad de Dios y toda la clemencia de Dios, su longanimidad se mantiene aún sobre los vasos de ira, como dice el apóstol Pablo más tardecita en el capítulo 9, en el versículo 22, el apóstol dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Entonces, el primer principio del que hemos hablado es que el juicio de Dios es según verdad. Y el segundo principio que vamos a hablar un poquito hoy, es que el juicio de Dios es según la gracia, según la culpa acumulada. Dice el versículo 5, pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces aquí tenemos el segundo principio, el carácter acumulativo de una continua impenitencia, de una continua desobediencia a Dios. Demuestra cómo el endurecido e impenitente pecador amontona constantemente durante una vida próspera sobre la tierra tesoros de ira que serán revelados en el juicio del gran trono blanco del cual nos habla el apóstol
Juan en Apocalipsis capítulo 20, cuando todas las obras malas del perdido serán manifestadas en todas sus ramificaciones y malignas influencias y efectos sobre los demás, así como la espantosa culpa personal de dureza e impenitencia en contra de la misericordia de Dios. No es sino hasta que el último mal, resultado de una vida de pecado, haya sido señalado y pesado, como dice Daniel, y ha sido pesado y hallado falso, cuando la recompensa final del pecador podrá ser manifestada, como será manifestado todo en aquel día. Esta es probablemente la perspectiva de muchas personas a quienes conocemos. Cuán espantosa y terrible tal perspectiva para el pecador que ha tomado los dones y bendiciones terrenales de Dios como cosas sin importancia, sin quebrantamiento de corazón o contrición hacia Dios, más aún, ni siquiera gratitud. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, en los versículos 49 y 50, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham: ya no soporto más, hay que acabar con ellas. Y nuestro Señor, al hablar de la completa seguridad carnal de los sodomitas en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, los versículos 28 al 30, el escritor bíblico dice: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así hoy, hermanos, en estos últimos días, están atesorando sobre sí mismo ira para aquel tremendo día de la ira. Recordemos, si la bondad de Dios hacia nosotros no nos está llevando hacia el arrepentimiento, entonces cada día, cada hora que vivamos, deposita otra gota en el terrible tesoro de indignación que hará romperse el dique de la longanimidad de Dios en el gran día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Naturalmente, si os acogéis al Calvario, no vendréis al juicio, porque el juicio fue descargado allí. Dios, recuerda, tú que me escuchas, si la bondad de Dios hacia ti no te está llevando hacia el arrepentimiento, entonces cada día, cada hora que vives, depositas otra gota en el terrible tesoro de indignación que hará romperse el dique de la longanimidad de Dios en el gran día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Naturalmente, si os acogéis al Calvario, no vendréis al juicio, porque el juicio fue descargado allí. Solo hay una forma
de escapar del justo juicio y de la ira de Dios. Y es acercarnos al Señor Jesús, reconociéndole como Señor, Salvador y dueño de nuestras vidas. Y viviendo a partir de ese momento y todo el tiempo que nos dure la vida en esta tierra, obedeciéndole fielmente, poniendo por obra su palabra y siendo ejemplos de fe y testimonio. Les invito a que oremos al Señor. Buen Señor, te damos gloria una vez más. Reconocemos tu grandeza, tu poder y tu señorío, pues solo tú eres Dios. Señor, sabemos que tu juicio es según verdad, que ese juicio está ajustado a la realidad de los acontecimientos, de las acciones, actitudes y comportamientos de cada ser humano. Que Dios Todopoderoso, Señor, tú no te inventarás nada, sino que tu juicio es según verdad y ajustado a la realidad de las obras de cada hombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad. En el nombre soberano de Jesús, tu Hijo, te rogamos que nos bendigas, que nos des una noche tranquila, un sueño reparador, que nada ni nadie perturbe el sueño de tus hijos, oh Dios. Permítenos descansar, Señor, de todos los trajines del día, oh Dios, y que aún en nuestro sueño tú puedas recibir toda la gloria, la honra y el reconocimiento. Te damos gracias, Señor, en el nombre soberano de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios bendiga a cada familia que pudo conectarse en esta noche. Dios les guarde. Y recuerden la invitación para el domingo a las 4 de la tarde, nuestra escuela dominical. Recuerden que ya estamos en la presencialidad con todo el protocolo de bioseguridad y todos están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Les amamos.